La historia, incluso en sus capítulos más oscuros, nos deja lecciones vitales. Nos recuerda la fragilidad de la libertad y la constante amenaza de que la tiranía resurja. Los regímenes de Joseph Stalin y Nicolás Maduro, aunque separados por geografía y tiempo, comparten un ADN escalofriantemente similar. Ambos hombres, consumidos por la paranoia y la ambición de poder absoluto, sometieron a sus naciones a horrores indescriptibles. Sus legados sirven como advertencias severas sobre la capacidad humana para la crueldad y las consecuencias devastadoras de una dictadura sin control. Examinar los paralelismos entre estos dos regímenes no se trata de trazar una equivalencia simplista. Más bien, se trata de reconocer patrones de comportamiento, comprender los mecanismos del autoritarismo y destacar el costo humano de tales sistemas. Al estudiar el pasado, nos equipamos para identificar y enfrentar amenazas similares en el presente, asegurando que los errores de la historia no se repitan. Los dictadores a menudo están paralizados por la inseguridad y la desconfianza. Stalin y Maduro, consumidos por la paranoia, veían a sus aliados como amenazas. Las purgas de Stalin diezmaron al Partido Comunista en los años 30. Los juicios falsos forzaron confesiones, ajustándose a la narrativa de conspiración. Les esperaba la ejecución o el exilio al Gulag. Maduro exhibió crueldad similar hacia su círculo íntimo. Oficiales militares sospechosos de deslealtad fueron purgados. En sus mentes enfermas, sus aliados se convierten en enemigos que terminan encarcelados, muertos o exiliados. El costo humano de los reinados de terror de Stalin y Maduro es asombroso. Millones perecieron bajo el gobierno de Stalin, víctimas de la colectivización forzada, la hambruna deliberada y la maquinaria implacable del Gulag. El régimen de Maduro tiene una gran similitud con las atrocidades de Stalin. Su impacto en Venezuela ha sido catastrófico. El país, que alguna vez fue uno de los más ricos de Latinoamérica, se ha sumido en la ruina económica. Millones han huido del país, refugiados de una crisis humanitaria provocada por el gobierno. Un elemento central del control del poder, tanto de Stalin como de Maduro, fue el cultivo de un culto a la personalidad. A través de una propaganda implacable y la supresión de la disidencia, buscaron elevarse al estatus de deidades infalibles. La imagen de Stalin era omnipresente, su retrato estaba pegado en los edificios, su nombre se invocaba en canciones y discursos. Fue retratado como el padre sabio y benevolente de la nación, el arquitecto del progreso soviético. Maduro, al carecer de la estatura histórica de Stalin, ha tratado de emular los métodos de su predecesor. Invoca el legado de Hugo Chávez, su predecesor y mentor, presentándose como el heredero de la revolución bolivariana de Chávez. Los medios de comunicación controlados por el Estado lo presentan como un defensor de los pobres, un baluarte contra el imperialismo. La presencia física de un dictador a menudo se entrelaza con la proyección del poder. Stalin, a pesar de su baja estatura, cultivó un aura de autoridad. Su mirada penetrante, capturada en innumerables retratos, transmitía una imagen de poder frío y calculador. Rara vez se dirigía a las multitudes, prefiriendo gobernar desde las sombras. Sus pronunciamientos los hacía desde lo alto. Maduro, en cambio, adopta un estilo más populista, apareciendo con frecuencia ante las multitudes, sus discursos llenos de retórica revolucionaria. Su fisicalidad, sin embargo, juega un papel clave en su actuación. A menudo se viste con atuendo militar, buscando proyectar una imagen de fuerza y autoridad. Su lenguaje corporal, una mezcla de arrogancia y desafío, está cuidadosamente calibrado para transmitir una imagen de poder. Fabricando el consentimiento, control de la información. El control de la información es la piedra angular de cualquier dictadura, y tanto Stalin como Maduro sobresalieron en este ámbito. El régimen de Stalin mantuvo un férreo control sobre los medios de comunicación, suprimiendo cualquier información que se considerara perjudicial para la línea del partido. Los periódicos y las transmisiones de radio estaban llenos de propaganda, glorificando a Stalin y sus logros mientras demonizaban a sus enemigos. Maduro, operando en la era digital, ha empleado un enfoque más sofisticado, pero no menos efectivo, para controlar la información. Los medios de comunicación independientes han sido cerrados o sometidos a censura. Internet
aunque no está completamente bloqueado, está fuertemente monitoreado y los sitios web críticos a menudo son inaccesibles. Las plataformas de redes sociales se utilizan para difundir propaganda progubernamental y desacreditar las voces de la oposición. Lubyanka y helicoide, símbolos del terror. Las dictaduras a menudo dejan atrás recordatorios físicos de su brutalidad, lugares que se convierten en sinónimo de tortura y represión. En la Unión Soviética de Stalin, el edificio Lubyanka en Moscú, sede de la policía secreta, se convirtió en un símbolo de terror. Innumerables víctimas de las purgas de Stalin pasaron por sus puertas, sometidas a interrogatorios, torturas y a menudo ejecuciones. En la Venezuela de Maduro, el helicoide, un edificio de aspecto futurista en Caracas, tiene un propósito similar. Originalmente diseñado como un centro comercial, fue tomado por los servicios de inteligencia y transformado en un centro de detención. Los presos políticos recluidos entre sus muros denuncian torturas, condiciones inhumanas y abusos psicológicos. Ecos de crueldad, tortura bajo dos regímenes. Los métodos de tortura empleados tanto por el régimen de Stalin como por el de Maduro tienen sorprendentes similitudes. En el Gulag de Stalin, los prisioneros eran sometidos a palizas, privación del sueño y manipulación psicológica. El trabajo forzado, a menudo en condiciones brutales, se utilizaba como herramienta de castigo y exterminio. El objetivo no era solo castigar la disidencia, sino quebrantar el espíritu del individuo, transformarlo en un súbdito obediente del Estado. En la Venezuela de Maduro, la tortura se ha empleado sistemáticamente contra opositores políticos. Las palizas, las descargas eléctricas y el submarino son métodos comunes utilizados para obtener confesiones o silenciar la disidencia. A los presos a menudo se les niega atención médica y su sufrimiento se utiliza como una forma de presión psicológica. El objetivo, como en la época de Stalin, es aplastar cualquier forma de resistencia. El silencio del mundo, una historia de inacción. La respuesta de la comunidad internacional a los regímenes de Stalin y Maduro plantea preguntas inquietantes sobre la voluntad del mundo para enfrentar la tiranía. Durante la década de 1930, las atrocidades de Stalin a menudo se encontraron con el silencio, o peor aún, con la negación. Algunos intelectuales y políticos occidentales, cegados por la ideología o seducidos por la propaganda soviética, hicieron la vista gorda ante los horrores que se desarrollaban en la Unión Soviética. Si bien el régimen de Maduro ha enfrentado la condena de muchas naciones democráticas, las acciones concretas han sido limitadas. Las sanciones, aunque pretenden presionar al régimen, han tenido un impacto devastador en los venezolanos de a pie, exacerbando la crisis humanitaria. La incapacidad de la comunidad internacional para abordar eficazmente la crisis en Venezuela plantea dudas sobre su compromiso de defender la democracia y los derechos humanos. La responsabilidad de recordar, el deber de actuar. Los legados de Stalin y Maduro sirven como crudos recordatorios de que la lucha contra la tiranía nunca termina realmente. Las lecciones de la historia, a menudo aprendidas a un costo terrible, no deben olvidarse. Tenemos la responsabilidad colectiva de recordar a las víctimas de estos regímenes, de dar testimonio de su sufrimiento y de garantizar que tales atrocidades nunca se repitan. Este recuerdo, sin embargo, no debe ser pasivo. Debe traducirse en acciones concretas. Debemos denunciar los abusos contra los derechos humanos donde quiera que ocurran, independientemente del autor. Debemos apoyar los movimientos a favor de la democracia y responsabilizar a nuestros líderes por defender los valores democráticos. Nunca más. Un llamado a la vigilancia. La frase nunca más es una invocación poderosa, una promesa de aprender de los horrores del pasado y prevenir que se repitan. Sin embargo, como lo demuestran los casos de Stalin y Maduro, esta promesa se pone a prueba constantemente. La tiranía, en sus diversas formas, sigue siendo una amenaza. Sus semillas encuentran terreno fértil en el miedo, la división y la erosión de las normas democráticas. Nuestra tarea es mantenernos vigilantes, reconocer las señales de advertencia del autoritarismo y resistir cualquier intento de erosionar nuestras libertades. Debemos defender los valores de la democracia,
los derechos humanos y el Estado de Derecho, no solo para nosotros mismos, sino para las generaciones futuras. Solo a través de la vigilancia constante y el compromiso inquebrantable con estos principios podemos esperar hacer realidad la promesa de nunca más. Actualmente, Venezuela sigue gobernada por un tirano que secuestró el poder mediante el uso de las armas en contra de su propio pueblo y un fraude electoral sin precedentes bajo la mirada de un mundo que pareciera dirigirse nuevamente al terror y al caos, provocados históricamente por la permanencia en el poder de estas mentes del mal, a los que solo la muerte separa del poder. Déjanos saber tu opinión y no olvides suscribirte para más contenido como este.